bienvenidos nuevamente a nuestro canal. El tema de hoy es sobre la función intestinal, pero ¿por qué es importante que veamos este tema? Es importante porque gran cantidad de problemas de salud son por una deficiencia en la función digestiva y los intestinos juegan un papel muy importante en este proceso. Muchas de las personas que vienen al gimnasio a iniciar una rutina de ejercicio se quejan mucho sobre problemas como la celulitis, problemas de gases, problemas de gastritis, reflujo, acidez, las personas que tienen el abdomen muy prominente. Todos estos problemas están asociados con la acumulación de toxinas y también el exceso de desechos acumulados en los intestinos. El colon, por ejemplo, se puede expandir hasta 5 veces su tamaño normal por la acumulación de desechos, y una vez que los limpiemos, muy probablemente el metabolismo va a funcionar como debe y vamos a lograr el objetivo deseado más rápidamente. Porque recordemos, en el gimnasio únicamente realizamos el 20% del avance realizado con la rutina de ejercicios, el 60% con el hábito alimenticio. Pero ¿qué pasa si iniciamos una rutina de ejercicios y no retiramos ni limpiamos nuestros intestinos de la acumulación de desechos de días, semanas, meses, tal vez años? Es muy común en estos tiempos modernos que las personas evacúen sus intestinos una vez al día o tal vez una vez a la semana, pero diariamente ingieren mínimo 3 comidas al día. Si al menos evacúan una vez al día, ¿se habrá preguntado acaso dónde se están guardando el resto de los desechos? ¿Y qué pasa después? Pues bien, para esto tenemos que recordar un poquito a grosso modo cuáles son las funciones del intestino. El intestino delgado es la parte más larga del aparato digestivo y es donde se realiza la función más importante de la digestión, que es la absorción de las sustancias nutritivas de los alimentos. Y esta se realiza con la participación de los jugos que segrega el organismo cuando nos sentamos a comer. Esta porción del intestino tiene un aspecto aterciopelado debido a las vellosidades intestinales que facilitan el contacto entre las sustancias nutritivas y las células de la superficie del intestino, que son las encargadas de absorberlos. Porque para que tenga tiempo suficiente de producirse este proceso, el intestino delgado realiza una serie de movimientos para hacer avanzar de forma adecuada el contenido y lo hace avanzar para que no se acumule. Estos movimientos se producen en un patrón secuencial a lo largo del día, permitiendo que los alimentos recorran todo el intestino delgado en unas 2 horas más o menos. Una vez realizado este recorrido, los restos que no se han podido absorber pasan al intestino grueso. Sobra mencionar que el ejercicio frecuente es importante para estimular los movimientos normales que debe realizar el intestino. El colon también tiene la función de recuperar el agua que utilizamos para el proceso de la digestión, de manera que los residuos de los que no se ha podido extraer algo nutritivo quedan deshidratados formando las heces. Un adulto para digerir los alimentos utiliza 5 litros de agua en la digestión de una comida. Esta agua sale, por ejemplo, 2,5 litros de jugo gástrico que nuestro estómago segrega cuando nos sentamos a comer. Las verduras y las frutas que ingerimos tienen el 95% de agua. La carne tiene el 70% de agua. Los jugos biliares, pancreáticos, intestinales, junto con el agua que nos tomamos, todos ellos forman una macrosopa de 5 litros de agua. Con el clorhídrico del estómago descomponemos los alimentos, es decir, los hidrolizamos. Con la bilis emulsionamos las grasas. Con los jugos pancreáticos liberamos aminoácidos. Con el resto del agua diluimos los micronutrientes tales como son las vitaminas, minerales, oligoelementos, para que de este modo sean absorbibles por el intestino delgado. Luego llegan al colon solo 5 litros de agua y restos nutritivos. El colon debe recuperar esa agua, pues de lo contrario estaríamos perdiendo 5 litros de agua del desayuno, 5 al almuerzo y 5 a la cena. Con solo 3 comidas diarias estaríamos perdiendo más o menos 15 a 20 litros de agua. Nos moriríamos de deshidratación. Ya muchos estarán analizando qué es lo que pasa cuando no consumimos grandes cantidades de verduras, algunas frutas y cuando consumimos muy poquita agua. Nos estamos deshidratando prácticamente por dentro y por fuera. Pero bueno, ¿qué pasa cuando el colon recupera esa agua? ¿Para dónde se va? Pues vuelve a la sangre. Toda esa agua que recuperamos va derecho al hígado. Pero si en lugar de tener las paredes del intestino limpias y rosaditas, tenemos una especie de carcasa de materia fecal debido a los malos hábitos alimenticios día tras día, por el consumo de comidas procesadas, gaseosas, excesos de toda clase, pues con el paso de los meses mucha de esa materia fecal acaba siendo sustancia negra, viscosa y chiclosa.
que recubre las vellosidades y las paredes intestinales, evitando que los intestinos que los nutrientes puedan ser absorbidos en el intestino delgado. Entonces, si el agua debe pasar por esa carcasa, ¿qué le estamos devolviendo a la sangre? Literalmente le estaremos enviando una infusión de aguas fecales. Si le enviamos 15 o 20 litros de aguas fecales a nuestro hígado, probablemente nos ganamos una enfermedad como la hepatitis, por ejemplo. Y una de las causas de que las hepatitis no se curen tan fácilmente es porque por un lado le damos una medicina y por otro lado le estamos dando una infusión de aguas fecales